Soy Brenda Karina Mejía Larín, soy del Celta 60. La novela que les voy a relatar es del Periquillo Sarmiento. Para comenzar les voy a leer una breve introducción. José Joaquín Fernández de Lizardi fue un hombre ilustrado y progresista, rebelde por naturaleza, que a partir de 1811 empezó a publicar un gran número de folletos, muchas veces en versos, a favor de reformas sociales y políticas. Se conservan unos 250 impresos de la época. Empezó entonces a escribir su primera novela, El Periquillo Sarmiento, que apareció por entregas y de la cual publicó los 3 primeros tomos en 1816. Los motivos del Periquillo para dejar a sus hijos estos cuadernos. Nació en México, capital de Nueva España, por los 2 años de 1771 a 1773, de padres que no eran ricos pero tampoco vivían en la miseria. Ninguno elogio sería bastante en su boca para dedicarlos a su cara patria. Lo bautizaron, le pusieron por nombre Pedro y por apellido como el de su padre Sarmiento. Periquillo va de una escuela a otra. Llegó el día en que Pedro iría a la escuela, pero empezó a hacer sus berrinches, pero nada valió para que su padre cambiara su decisión, aunque no le gustara. Lo mandaron a la escuela. El maestro era buena gente, pero no sabía dar clases. Cuando terminó la escuela, sus padres lo dejaron descansar unos días, y luego comenzaron a ver qué sería de su vida. Se sentía viejo y pobre y quería que él tuviera un oficio. Decía que más valía que el que fuera un mal oficial que un buen vagabundo. Con sus 4 lágrimas echó por tierra toda la fuerza de su padre. Después de 3 años terminó sus estudios con ese maestro. Lo que sus padres no sabían era que, como en esa escuela habían todo tipo de niños, en esos 3 años él había escogido por amigos a los peores, y lo habían convertido en el más maldito de todos. Lo que pasó en la hacienda. Pedro llegó a la hacienda en compañía de don Martín, el amigo de su padre que era el dueño. Januario era un sobrino de la señora, que tendría 18 o 19 años, demasiado burlón y gran bellaco. Eran amigos desde la primera escuela en que estuvo, y en todas artes fue su sombra y su azote. Era alto y fornido y le decían Juan Largo. Durante la comida se habló de muchas cosas que no entendió, pero después que alzaron los manteles, una señora preguntó si habían visto la cometa y dijo que era señal de que sucedería algo malo. Fueron a un gran corral y estuvieron la tarde mirando errar los becerros y ganados callar y mular que allí había. El picarón de Januario se fingía el mejor de sus amigos, pero no se sociaba de hacerle el mal. Una tarde de domingo en que se toreaban unos becerros, le metió en la cabeza que bajara con él a torearlos, que él estaba muy chico, que los habían despuntado, que él le enseñaba, que era muy divertido, que él tener miedo se quedaba con las mujeres. El malvado Januario se había dado cuenta de que él veía a su prima con cariño e interés y que ella no lo tomaba mal. Pero Juan Largo ni palabra había hablado
con su prima de su amorcillo. Al día siguiente, la señora hizo poner en coche y pretextando no sé qué diligencia en la capital, hizo que lo llevaran a su casa de sus padres. Vuelta a su casa y una conversación con su padre. En casa, Pedro fue bien recibido. Su padre lo llamó a solas para conversar. Cuando le informó de sus dudas, se echó a reír y le dijo: estudia para clérigo como yo, es la mejor carrera. Al día siguiente su buen padre lo llamó a su estudio y le dijo: hoy se cumple el plazo que te di para que resolvieras sobre la carrera que piensas seguir. ¿Qué has resuelto, señor? Le respondió: he pensado ser clérigo. Abandona la tecnología y se mete al fraile. No tardó mucho en ver la universidad a su amigo Pelayo, y le contó que había resuelto estudiar tecnología. Pelayo trató de inmediato de cumplir con lo ofrecido y lo llevó a varias tertulias que frecuentaban con señoritas que se llamaba la cucaracha, la pisabonito, la quebrantahuesos y otros. Con tan buenas compañías salió un bailador incansable, refranero y atrevido. Su padre, un día que él no lo pensaba, le preguntó que cuándo eran sus exámenes. Él le contestó que su maestro no lo había dicho nada, que se lo preguntaría. Se fue temprano para el convento de San Diego. Halló al padre provincial sentado a su mesa y le entregó la carta de recomendación de su hermano. Cuando su padre regresó, su madre, llena de alegría, le contó sus intenciones y le enseñó la patente del padre provincial. Él por un agujerito de la puerta estuvo oyendo y fijando toda la escena y vio que su padre remiró 3 veces la patente. Él escuchó su sermón con los ojos bajos y con la tal modestia que ya parecía un novicio. Él todavía aspiraba a seducir a Poncianita, que frecuentaba su casa, mas la muchacha era virtuosa, discreta y juguetona, y así a todos los mismos que él hacía le contestaba con mucho agrado, siempre haciendo ver que lo quería. En la fecha acordada se despidió de su madre, tías y conocidos. Acabada la tanda de abrazos, lágrimas y memorias, se dirigieron a Tacubaya, donde estaba el noviciado de San Diego. ¿Cuál fue su tristeza, enojo cuando dieron las 6, las 7 y no aparecía el tal Chocolate, ni apareció toda la mañana, pues le dijeron que era el día de ayuno? Muere el padre de Periquillo y este sale del convento. Se fue acostumbrando poco a poco a sufrir los trabajos de fraile y los encerros de noviezo, con la esperanza de que cumpliendo 6 meses fingiría una enfermedad para irse de ahí. Ya estaba él pensando de que mal sería bueno fingir que se enfermara, y haciendo escogido la epilepsia, ya iba a descargar sobre el corazón sensible de su padre el golpe fatal, escribiendo su resolución de salirse cuando llegó Januario y le dio la triste noticia de que su padre se hallaba gravemente enfermo.
5 días después vino a venderle don Martín y previniéndole el ánimo con los consuelos que le dictó su caridad, le dio una carta de su padre y con ella le anunció la noticia de su fallecimiento. Pasaron 15 días. Januario le dijo que le había contado a su madre que él estaba enfermo y que ella estaba de acuerdo en su, en su de acuerdo en se saliera. Periquillo se queda solo. 6 meses estuvo en su casa haciendo una vida bien hipócrita. Rezaba el rosario todas las noches, salía muy poco a la calle, no asistía a ninguna diversión, hablaba de la virtud y de cosas de Dios. Su madre se resistía porque había pasado 6 meses desde la muerte de su padre, pero insistió tanto que terminó por aceptarlo. Llegó el tan deseado para el 29 de junio. Los parientes y amigos llegaron como si los hubieran llamados con campanas, muchos que ni aún en pésame habían ido a dar a su madre. Se encajaron con la mayor confianza. En cuanto aquella bebida empezó a surtir sus efectos, las mujeres se escondieron las vergüenzas y los hombres en miramiento. El dinerito que había en casa no le alcanzaba, pronto se le acabó. Se mudaron a una vecindad, pero ni siquiera eso lo podían pagar. La pobre le rechazaba sus locuras, pero ya era tarde. Suplicó la previsión de su padre. A pesar de su cariño, que nunca le faltó para él, su madre terminó por darse cuenta de cuánto se había equivocado al ponerle a que él aprendiera un oficio. Por fortuna, la fiebre que le acometió fue tan violenta que al día siguiente perdió el conocimiento.